Estar bajo la ley puede significar dos cosas diferentes. Estar bajo la condenación, como la que hemos aplicado aquí, de la ley, o estar bajo la jurisdicción de la ley. Por ejemplo, los judíos estaban bajo la jurisdicción de la ley. Los judíos estaban bajo la obligación de guardar la ley, estaban sujetos a qué cosa? Estaban sujetos a la ley. Estamos bajo la ley, dicen muchos, cuando estamos en el mundo. Y estamos bajo la ley también cuando, por ejemplo, tenemos que pagar una multa. Son cosas diferentes. Por ejemplo, cuando estamos en el mundo, estamos bajo la ley, pero dense en cuenta que esto es una condición y viene con transgresión. ¿Ya lo vieron ya? Y por ejemplo, cuando tenemos que pagar una multa, aunque estemos bien a tono con la ley de Dios, y de momento en la ley de tránsito, un ejemplo, estamos manejando y de momento nos llevamos sin querer o queriendo. La transgredimos, que nada tiene que ver mucho con la ley de Dios, pero de cualquier cosita que uno haga, bueno, llega un mosquito a tu casa, o esta gente de la campaña, y cogieron un mosquito en el tanque y ya te metieron una multa. Ahí estás bajo la ley. Pero esto es una penalidad por transgresión. ¿Ok? La de arriba es una condición por transgresión y la de abajo una penalidad y también por transgresión. Los judíos estaban bajo la ley, pero estaban como sujetos a la ley. Estaban bajo la obligación de guardar la ley. ¿Dónde es que la gente complica esto? ¿Dónde es que lo complica? Para los judíos, estar bajo la ley era una norma de vida antes de Cristo. Una norma de vida. ¿Por qué lo decimos así? Porque ellos tenían que guardar la ley por naturaleza. Y nosotros no la tenemos que guardar. Por ejemplo, si tú dicen esto, si tú dices que estar bajo la ley es estar bajo la condenación de la ley, entonces, ¿qué pasó con Gálatas? Y vamos allá. Capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces Cristo estaba bajo la condenación de la ley y Cristo era pecador. Esas son la gente que quieren complicar la cosa. Nosotros lo que vamos es arreglar por la palabra de Dios la cosa. No la vamos a complicar. Ni vamos a estar tanto poniendo el ejemplo como yo lo hice. Hermano, aquí nos dice que Cristo estaba bajo ¿qué cosa? Bajo la ley. Él nació bajo la ley. ¿Sabes qué significa esto de que Cristo nació bajo la ley? Miren, hermano, acuérdense que dice segunda de Pedro que hay muchos inconstantes que tuercen las escrituras para su propia perdición. Así que tenemos que analizar bien de qué está hablando Pablo. En primer lugar, cuando buscamos este mismo texto en otras traducciones, nos damos cuenta de que mira cómo lo viene. Por ejemplo, la Biblia de lenguaje sencillo o de Dios habla hoy, o la Reina Valera bien antigua, mira cómo lo viene Gálatas 4:4. Dice: llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y que se sometió a la ley de Moisés. Así lo vierte en las otras escrituras. Y también la Reina Valera 1858 dice: hecho súbdito a la ley. Es decir, estaba sujeto a la ley, pero obviamente era la ley ¿qué? La ley ceremonial, no la ley de los 10 mandamientos en el contexto que vamos a hablar. Aunque él obedecía la ley de los 10 mandamientos, ustedes van a ver ahora un aparente enredo, pero no hay nada de enredo en esto. Y la otra tradición también, nacido de mujer y sujeto a la ley de Moisés. Varias traducciones, ustedes lo pueden ir a buscar y lo pueden ir a ver. En otras palabras, Cristo cuando nació bajo la ley, lo que nos está diciendo es que él estaba sujeto a guardar las leyes rabínicas de su tiempo, las leyes ceremoniales. Por ejemplo, Cristo dijo: yo no vine a abrogar, eso es de Mateo 5, sino vine a cumplir. Mateo capítulo 3, cuando fue a ser bautizado por Juan, con la misma palabra cumplir, Juan le dijo: pues si yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Él le dijo: Juan, es necesario que cumplamos toda justicia.
Él tenía que ser circuncidado. Él tenía que cumplir todas las ceremonias y todas las leyes en su esfera, aunque no pecó, porque el que pecaba tenía que llevar un corderito, pero él no tenía que llevar el corderito porque no pecó. Pero lo que le tocaba hacer, él qué cosa, lo hacía. Si le tocaba llevar una ofrenda, la tenía que llevar. Pero cuando fueron a presentar la ofrenda con la madre, ¿se acuerdan? Y todas esas cosas. Pero en su esfera, desde su esfera, cumplí qué cosa, la ley ceremonial para darnos un perfecto qué cosa, un perfecto ejemplo. Él vino a los que estaban bajo la ley, aquellos judíos, para, ¿qué dice el versículo 5? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Por qué este texto de Gálatas 4 no es igual al pasaje de bajo la ley que acabamos de leer en Romanos capítulo 6? Porque en Gálatas 5 está el pasaje completamente contrario. Miren lo que nos dice aquí en Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Y este texto qué nos está diciendo? Que estar bajo la ley es lo contrario a ser guiado por qué cosa, por el Espíritu, a tener los frutos del Espíritu Santo. Cristo tenía los frutos del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué se contradice con este texto, el de Gálatas 4? El problema es que el estar bajo la ley en Gálatas 4 es estar bajo la jurisdicción o bajo la obligación de guardar la ley ceremonial, pero el estar bajo la ley de Gálatas capítulo 5 versículo 18 estar bajo la condenación de la ley. Todos esos pleitos, borracheras, adulterios, inmundicia, laxivia, pleito, idolatría, hechicería, enemistades, iras, disensiones, envidia, homicidio, todas esas cosas, borrachera, orgía, que abajo nos dice en el versículo 21, todos los que hacen tales cosas o algo parecido a esto no heredarán el reino de los cielos. Cada una de estas cositas. Si usted ve a un hermano que tiene pleito, que tiene envidia, que tiene celo, que tiene egoísmo en su corazón, ese hermano está bajo la ley, según la palabra de Dios. ¿Ok? Pero los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Así que Cristo vino así, con esa condición, porque en Cristo fue cargado, ¿qué cosa? El pecado en su ¿qué? En su carne o en su sangre. Él llevó tu pecado y el mío. No lo dice la palabra de Dios. El pecado entraba al santuario de dos maneras. Uno era asperjando la sangre sobre el velo al interior del tabernáculo, y otro era el sumo sacerdote comiendo la carne del sacrificio. De estas dos maneras. Y Cristo entró el pecado de las dos maneras al santuario. Cristo comió el pecado por nosotros. La copa de la amarga hiel que vida al hombre dio. No solamente fue desde su nacimiento, mi hermano, que tuvo una naturaleza pecaminosa como nosotros. Nos lo dicen todos los libros del Espíritu de Profecía. Una naturaleza caída, pero no corrupta porque no pecó. Y de ese tema sabemos, gracias a Dios. Pero Cristo Jesús también comió, tomando esa copa de la condenación que nos tocaba a nosotros desde Getsemaní. Y Él, comiendo la carne del cordero, lo entró al santuario. El pecado nuestro Él lo cargó sobre sí, mi hermano. En Isaías 53, miren lo que dice. Para que ustedes vean por qué Gálatas 4:4 dice eso. Y yo me maravillo de todos estos estudios de la palabra de Dios, porque hay que investigarla así de esta manera, porque si no viene un teólogo de esto y se quiere meter y te saca de contexto completamente la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios está clara. Isaías 53 nos dice, ciertamente llevó ¿qué cosa? Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Vieron que claro está en la palabra? Y hay varios textos más. Le voy a dar uno más para que lo copien. No se lo voy a leer. Pero es tan importante como que le estoy leyendo. Cómo Cristo cargó todos nuestros pecados sobre sí. En Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 y versículos del 21 al 24.
Nos lo dice clarito. Cristo se hizo pecado por nosotros, cargó con nuestros pecados. Por eso nos dice que Él nació, ¿qué cosa? Bajo la ley. Esto de nacer bajo la ley fue con doble propósito que fue puesto aquí por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios por esto. Yo me glorifico, mi hermano. Pero aquellos, en el contexto de estar bajo la ley, de estar bajo la jurisdicción de la ley, a quien Él vino a librar, que eran los que estaban bajo la ley, dense cuenta que Romanos capítulo 6, en el contexto no del capítulo, sino de los capítulos que le siguen, Pablo está hablando, no se vayan de Gálatas porque vamos a volver allí. Capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Pues la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. ¿Con quién estaba hablando Pablo? Con los que conocían ¿qué cosa? Hermano, esto que estoy hablando aquí es un poquitico fuerte, así que necesito que escuchen. Yo no me voy a meter en los dos capítulos porque necesito 1 o 2 sermones más para poder explicarlo, porque este capítulo es fuerte. Los que han leído Romanos 7 saben que es fuerte, porque todo este vocabulario que se habla, el pecado que mora en mí, el mal que está en mí, lo que quiero hacer, eso no es lo que hago, sino lo que no quiero, eso es lo que hago, ¿verdad? Este capítulo es un poquitico fuerte, pero es sencillo, se lo voy a dar por arribita nada más. Aquí Pablo está hablando con los que conocen la ley. Está hablando con los que estaban bajo la ley, con los judíos que estaban bajo la ley. Porque estar bajo la ley es estar aún con la ley. Los que conocen la ley son como él. Él era judío, hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo. Él era de la tribu de Benjamín. Entonces está hablando con todos esos fariseos. Estar bajo la ley es o ser gentil y no conocer a Cristo, o ser fariseo sin conocer a Cristo. Eso es estar bajo la ley. Pero en el contexto que está hablando, tanto en la mayoría de los libros de Romanos, de estar bajo la ley, es estar bajo la ley, siendo aún fariseo sin conocer a Cristo, pensando que por las obras de la ley puedo ser salvo. Estamos entendiendo ya la mentalidad de Pablo. Romanos 7 es el mismo Pablo, es el hablando él mismo, pero antes de haber conocido a Cristo. Alabado sea su nombre. Para no meternos y empezar a investigarlo completo. Mientras que Romanos 8 es la conversión de Pablo, un nuevo hombre, un hombre que ahora está bajo la gracia. Y ustedes pueden leer pasaje por pasaje y cada una de las expresiones van a ver que está apuntando a estar bajo la gracia. Mientras que las expresiones del capítulo 7, el Pablo bajo la ley. Por eso él dice, hablo con los que están de cosas, con los que conocen la ley. Nada más, le leí el texto 1 de Romanos 7, le voy a leer el texto 1 de Romanos 8 para que lo vean clarito. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nuevo hombre. Los que no andan conforme a la carne, como vimos allí en Gálatas 5, ¿verdad? Sino conforme al Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Estar bajo la ley, estar bajo la condenación. Pero los que están en Cristo, los que andan conforme al Espíritu, no hay ¿qué cosa? Condenación. Están bajo ¿qué cosa? Bajo la gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es fácil de entender, pero se torna mucho más fácil cuando en el capítulo 4 del libro de Gálatas, usted ve, por ejemplo, a qué se trataba Pablo y a quién se dirigía como tal. Los que han estudiado el libro de Gálatas saben que desde el capítulo 1 él viene contendiendo y viene hablando prácticamente con aquellos que están predicando otro evangelio, que no es el evangelio verdadero y correcto que hemos recibido. Por ejemplo, en el capítulo 2, él viene allí hablando, versículo 13, de la hipocresía de Pedro. Versículo 12 nos habla de los que tenían miedo de los de la circuncisión, ¿verdad? Versículo 14, más abajo, está hablando de que hay algunos que quieren obligar a ¿qué cosa? A judaizar. ¿Saben que la expresión obligar a judaizar es obligar a que te cortes el prepucio y que comiences a partir de ahí a guardar ¿qué cosa? Las leyes ceremoniales. Por eso es que en el capítulo 5, él dice que el que se circuncida está obligado a guardar ¿qué cosa? Toda la ley, refiriéndose no a la ley moral de los 10 mandamientos, sino a las 613 leyes ceremoniales. Tenemos que entender la mentalidad de Pablo y de qué está hablando Pablo. Porque a veces lo vemos que está hablando de ley por allá, no sabemos a qué ley se refiere. Pero cuando entendemos el contexto de todos los capítulos y de lo que está hablando, podemos ver a simple vista por qué él está diciendo en el versículo 16, lean conmigo, de Gálatas capítulo 2, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino solamente por qué cosa,
por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Cuando por las obras de la ley nadie será justificado delante de ¿quién? Delante de Dios. ¿Qué es lo que es esto? Una contradicción. Ahora si leímos por allá que el hombre es justificado en Santiago 2:24, no, a lo que se está refiriendo Pablo aquí, que él sabe de lo que está hablando, es a aquellos mismos que Cristo vino a salvar, que estaban bajo la ley. Por eso es que en el capítulo 3 le dice que están bajo maldición, porque piensan que por hacer las obras de la ley van a ser vistos bien delante de los hombres y van a ser justificados. El problema es que Israel entendió mal el tema de la ley, y ahí copien texto conmigo, copien texto en Romanos capítulo 11. Denme 2 o 3 minuticos más. Romanos capítulo 11, versículo 6, nos lo dice clarito allí, que hay dos maneras. Ellos pensaban que era salvación por obra, pero dice, es por gracia, no por obra, y si por obra, no por gracia. ¿Verdad? En el capítulo 9, versículos 30 y 32, miren cómo Israel no entendió. Esto es de Romanos, no se vayan de Gálatas un momentico. Esto es Romanos capítulo 9. Miren cómo Israel no entendió la justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel, escuchen bien, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Pablo vino para hacerle frente a estos dos grupos. Él fue llamado para los gentiles, pero vino también gracias a Dios que utilizó a este hombre para hacerle frente a aquellos también que pensaban que por las obras de la ley había salvación. Y él desenredó toda la madeja porque entendía la ley, pero ahora Cristo se le había revelado a las escrituras. Por eso dijo, la letra mata, mas el espíritu es el que vivifica. Israel no lo entendía bien, mi hermano, no lo entendía completamente. Cristo enseñó para los que dicen que las obras de la ley no se deben de guardar ni hacen falta. Cristo enseñó dos tipos de obras diferentes de la ley. En Juan capítulo 8, versículo 39, Jesús dijo, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Esto se lo dijeron a Jesús. Jesús le dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero también habló en el versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Aquí le está hablando de dos obras. Las obras de justicia que exalta Romanos 4, las obras de Abraham, obedeciendo la ley, porque Génesis 26, versículo 5, obedeció los mandamientos de Dios y la ley de Dios, aún antes de Sinaí. Las obras de Abraham y las obras de vuestro padre el diablo. ¿Cuáles son las obras que hacían estos que estaban bajo la ley? Se lo está diciendo clarito. Las obras del diablo, aún teniendo la ley ceremonial en la mano. Pensaban que se salvaban por ella. Hacían obras de injusticia. Miren aquí en el capítulo 23 de Mateo. Miren de qué manera hacían las obras. Por eso era que eran las obras del diablo. Mateo 23. Miren, vayan conmigo un momentico a Mateo 23 y van a ver qué clarito, qué texto más lindo. Yo le cojo miedo a esto. Por eso hacer algo para que... No, mira, cuidado. Miren aquí Mateo 23, 5. Me dice, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos y sus mantos. Aquí estaba y redundaba el problema de quiénes, de los fariseos. Pablo para nada está diciendo que hay que dejar las buenas obras a un lado, mi hermano. Pablo nos habla de que tenemos que hacer ¿qué cosa? Las buenas obras. Sí habla de las buenas obras. Y tengo 12 textos donde nos dice Cristo y Pablo de que tenemos que hacer ¿qué cosa? Las buenas obras. En Hebreo 10, 24. Tito 3, 8. Tito 3, 8, versículo 14. También Tito 2, a lo que están apuntando, versículo 7. Tito 2, versículo 14. Primera de Timoteo 6, 15. Primera de Timoteo 5, 10. Primera de Timoteo 2, 10. Hechos 9, y se lo doy al final los textos para ir más rápido. Hechos 9, 36.
Efesios 2:10, Primera de Pedro 2:12 y Mateo 5:16. Nos dice la palabra de Dios que las buenas obras, ustedes las van a leer en su casa, las buenas obras son un resultado de la fe. Son el resultado de que estamos bajo la gracia, de que hemos sido salvos en Cristo Jesús. Aquí en Gálatas 4 podemos entender más de a fondo el tema de estar bajo la ley y estar bajo la gracia con una alegoría que hace Pablo en el mismo capítulo 4. Es la alegoría de Agar y de Sara. Esto es tan maravilloso, mi hermano. Miren lo que dice en el versículo 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Porque Pablo está hablando con los que aún quieren estar bajo la ley, que son los que están perturbando a quienes, a los Gálatas. Por eso le digo, oh Gálatas, insensato, ¿quién os perturbó? ¿Quién os fascinó? Me temo que yo haya trabajado en vano con ustedes. Señor, ustedes han leído Gálatas. Ese es el tema, ese es el asunto. El romano también es lo mismo. Pero los que quieren seguir bajo la ley, que lo guarden ellos. Esos mandamientos yo soy libre con la libertad con que Cristo me hizo libre. Y ahora mira lo que le dice en el versículo 22. Porque está escrito, y esto es para que se entienda bien, esto de bajo la ley y bajo la gracia. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava, ojo con esto, y otro de la libre. ¿Quién era la libre? Sara. Pero el de la esclava no nació según la carne. ¿Y por qué no? Si era hijo de Abraham. Más el de la libre por la promesa. ¿Y por qué no salió según la carne? Porque si van al capítulo 5, nos damos cuenta que el adulterio y las fornicaciones son fruto de deseos de la carne y van contra el espíritu. Y están bajo la ley y no están bajo la gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Los hermanos están entendiendo. ¿Ustedes lo están viendo bien? No. Esto fue porque se apresuraron y dijeron, bueno, entonces con ella, para que me des un hijo para mí. Y hubo graves problemas y a partir de ahí no era de fe. Ese hijo no era de fe, era de las obras. ¿Ok? Miren aquí, versículo 24. Lo cual es una alegoría. Y ahora esto sí que hay que entenderlo. Pues estas mujeres son los dos pactos. El antiguo y nuevo pacto. Mírenlo aquí. El uno proviene del monte Sinaí, lo que se dio allí en el monte Sinaí, excepto la ley de los 10 mandamientos que ya vimos aquí, que es eterna desde el cielo, estaba en el Edén, estaba desde Adán hasta Moisés. Pero todo eso que se dio, como la gracia que se dio abajo de todas las ceremonias y los ritos que se cumplían en Cristo Jesús, este era el de ¿qué cosa? El de la esclava, el de Agar. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. ¿Quiénes eran los esclavos? Aquellos que aún Cristo se le había revelado su vida. Había venido el evangelio de Pablo sobre su vida y todavía querían estar judaizando. Todavía querían estar bajo la ley, como dice el versículo 21. Querían tener, aún con la ceremonia, con la ley, pero sin Cristo. Solamente que por las obras nosotros nos salvamos. No, ya la salvación la dio un hombre. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Pero ellos no querían ese nombre. Lo aborrecían. Y dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Esta es la esclava. ¿Qué le dijo Cristo a los judíos? Ustedes son árabes. Mientras los que crean en la Jerusalén de arriba del cielo, estos son los verdaderos judíos. Por eso el dilema, ahí en Romanos capítulo 2, pues no es judío el que lo es exteriormente en la carne, sino el que lo es en el interior. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está. Y ahora en el versículo 29 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Hecha fue a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos hijos de la de arriba. Por eso tenemos que sentarnos con Cristo en el santuario celestial. Ahora bien, andamos conforme al Espíritu. ¿Vieron qué interesante está todo esto? Esta alegoría nos está diciendo dos cosas. Que al mismo tiempo, antes de que Cristo viniese a la cruz del Calvario, cualquiera podía estar en el antiguo pacto siendo
de bajo la ley y bajo la gracia, y en el nuevo pacto cualquiera puede estar bajo la ley y cualquiera puede estar bajo la gracia. Si ustedes no lo vieron, cuando lleguen a la casa vuelvan a leer. Pero está clarito aquí en esta alegoría. Cualquiera puede pertenecer al antiguo pacto si está haciendo las cosas que dicen aquí que corresponden a la carne. Mientras los que andan en el Espíritu son hijos de la libre y están en el nuevo pacto. Y para que ya lo vean bien, vamos al pasaje de Romanos. Miren qué bien lo dice. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Desde el versículo 17 hasta el 27 nos habla allí del judío y la ley. Dice, tú que tienes por sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, aprueba lo mejor y confía en que eres un guía de los ciegos, la luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley, la forma y la ciencia de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas y que no se adultar, hurta. Tú que dices que no se adulterar, adultera. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas en la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, mi hermano, por causa de los propios judíos. Era blasfemado el nombre de Dios entre los gentiles, entre los que estaban allá afuera. O sea, tienen la ley, sin embargo no nos aman a nosotros. Y cuando nos ven, nos quieren matar. Y si estamos dentro de sus muros, quieren acabar con nosotros. Tienen espíritu de homicidio. Matan a sus propios profetas. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y en el capítulo 3, versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Ojo con este texto. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo. ¿Qué dice ahí? Pecado. ¿Saben cuál es esa expresión? Todos están bajo la ley. Tanto los judíos que tenían las ceremonias pero no creían en Cristo estaban bajo la ley, como los gentiles estaban también bajo la ley. Y cuando venían todos a conocer a Cristo eran un solo pueblo. Y terminamos con este texto bien conocido de Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9, versículo del 20 en adelante. Me he hecho judío como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, a los mismos judíos, aunque yo no esté sujeto a la ley. Miren qué lindo lo dice y está entre paréntesis. Aunque yo no estoy sujeto a la ley, dice, me he hecho como uno de ellos, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Aquí dice Pablo que estaba bajo la ley de Cristo. Ahora yo le voy a leer ese mismo texto en otra traducción para que ustedes vean la expresión bajo la ley, como lo vierte también aquí. Cuando he estado, y esto está en la Biblia de lenguaje sencillo, en la Dios habla hoy, cuando he estado entre los judíos, me he vuelto como un judío para ganarlos a ellos, es decir, para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés, yo mismo me he puesto bajo esa ley, aunque en realidad no estoy sujeto a ella. ¿Vieron que clarito está? Y ahora sí se puede entender mejor. Por otra parte, para ganar a los que no viven bajo la ley de Moisés, me he vuelto como uno de ellos, aunque realmente estoy sujeto a la ley de Dios, ya que estoy bajo la ley de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y así podemos entender claramente la palabra del Señor. Él se hizo a los judíos, que eran los judíos los que estaban bajo la ley, y era la ley de Moisés, para poderlo ganar. Para que así, de esa manera, ganase a unos y a los otros al verdadero camino. Que ese verdadero camino lo tenemos en Cristo Jesús. Amén. Señor nuestro. Que Dios te bendiga y que podamos entender de una vez y para siempre todo este estudio y todo lo que nos habla la palabra de Dios, que había mucho más, lo que por el tiempo no podemos dar, que es bajo la ley y qué cosa es estar bajo la gracia. Que Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Lo que puedan hacerlo. Amén.
De rodillas. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, cuántas gracias te damos por tu palabra, Señor. Porque ella no regresa vacía. Amén. Permite, Padre, que esta palabra pueda hacer nidos en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero que el ave de tu palabra pueda quedarse ahí, Señor, Amén. para siempre. Y que un día, Señor, pueda esto servirnos para algo. Te pedimos que bendiga a todos nuestros hermanos en el mundo entero, especialmente a aquellos que van a escuchar estos temas. Te pedimos también, Señor, que sea con aquellos que tienen problemas con estos temas de la ley, Señor. Amén. Que tú los reavives, les ayude a entender, Señor, y que puedan ser convencidos y convertidos, Señor, Amén. por tu palabra Amén. y por tu Santo Espíritu, Señor. Amén. También te pedimos que nos dé una buena tarde a todos y un sábado feliz y glorioso. Amén. Y que podamos estar contigo, Señor, y hacer las cosas que a ti te agradan. Porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.